los temas más importantes que aparecen en el Nuevo Testamento es el tema financiero, hermanos. Jesús habló más de las riquezas y de la pobreza y de las finanzas más que del infierno y del cielo. En el Sermón del Monte nos habla de cómo vivir justamente en esta tierra, nos habla de cómo tener una actitud adecuada. Y siguiendo la línea del capítulo 1, voy a hacer una recapitulación. Hemos visto que él habla de las diversas tipos de pruebas que tenemos los creyentes. Comenzó diciéndonos, el primer imperativo que nos da Santiago es: gócense en medio de las pruebas, tengan por sumo gozo cuando son probados, porque la prueba produce un hombre, paciencia, y un hombre maduro, un hombre perfecto. Ahora, yo lo que no quiero que pienses es que entonces hablamos de las pruebas, siguiente mensaje hablamos de la sabiduría y hoy vamos a hablar de las riquezas en este mundo. No, tiene una relación. Alguien dice que el tema unificador es: las pruebas están formando un hombre maduro, del capítulo 1, y esas pruebas muchas veces incluyen la prueba financiera. Aquí habla del hermano de humilde condición y se refiere al hermano pobre financieramente. Jerusalén, recordemos que esta epístola probablemente fue la primera que se escribió cerca del año 30, dicen algunos comentaristas. Y está atendiendo la necesidad que en la iglesia se mencionan hermanos de humilde condición y hermanos ricos. No dice la palabra hermanos, sino que habla de los ricos, pero sabemos que fue dirigida a los hermanos. Es un tema muy importante. Yo creo que lo que queremos ver hoy es cómo un creyente maduro o que está creciendo a la madurez, siguiendo la línea del capítulo 1, debe de vivir con respecto a la prueba de una condición humilde. ¿Cómo debe de asimilar eso? O a la prueba, yo le puse una prueba también de la riqueza. En otras palabras, es ponernos los lentes del evangelio, ver con la vista de Dios. Vivimos en un mundo en donde hay un Dios de lo material. Se exagera la importancia de lo material. Nos valoran por lo que tenemos y no por lo que somos. Hay círculos en donde no casas porque no tienes el mismo nivel. Lamentablemente vivimos en lugares donde se habla de posición socioeconómica. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra postura con respecto a esa posición? Creo que es de vital importancia este mensaje para nosotros hoy, de la misma manera que era oportuno para la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo. Quisiera pedirle al Señor, si me dices, ¿cuál es tu objetivo, Roberto? ¿O cuál es el objetivo del sermón? Que Dios nos dé una visión celestial, no terrenal, una visión celestial de las riquezas, de cómo manejarnos de las riquezas y de la pobreza, porque ahí es un contraste. Hay un contraste, y no solo un contraste, sino que hace como decir al pobre lo va a exaltar y al rico lo va a humillar. Entonces es como que llama tu atención con esta aseveración muy fuerte. Pero yo creo que lo que Él quiere es que entendamos cómo debemos de ver la vida a la luz de la eternidad. Hay un canto de Jonathan y Sara Jerez. Voy a proyectar ahí parte de la letra, que dice así: por encima del sol hay una vista real. De ahí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Luego el coro dice: quiero fijar mis ojos mucho más allá del sol. Quiero ver con tu mirada y no con mi mirada. Quiero entender por qué nos permites a algunas personas tener recursos, a algunos otros no. Entonces quiero adentrarme al mensaje. Como es un contraste, el mensaje de hoy tendrá 2 puntos nada más. El primero es el consejo que Santiago le da a las personas de condición humilde, y el segundo, el consejo que Santiago le da a las personas ricas de este mundo y ricas en la iglesia. Veamos el primero: ¿qué consejo nos da la palabra de Dios a las personas de condición humilde? Definamos qué es una persona de condición humilde. El contexto nos deja ver que se refiere a una persona pobre. No solo humilde, no se refiere a una condición de la virtud de la humildad,
Y aguas con esto, hermanos, porque muchas personas llaman a la gente con carencias financieras, les dicen los humildes. Y ustedes ya se habrán dado cuenta que no necesariamente todos los pobres son humildes. Hay muchos pobres que batallan con el orgullo tremendamente y se manifiesta en algunos pecados específicos, algunas tentaciones específicas que tiene la persona pobre. La persona pobre se va a ver tentado a la envidia muchas veces. Se va a ver tentado a la codicia, a querer obtener algo y de ahí se derivan muchos otros pecados, mentir, robar. ¿No te ha tocado que vas en la calle y le das una limosna a alguien y se le hace muy poco? O sea, espérate un momento, es una persona que está en una necesidad, está limosnando en la calle, pero el ser pobre no necesariamente implica ser humilde. Pero el término que Santiago usa, condición humilde, se refiere a la calamidad financiera, pobreza, persecución, también enfermedades que vivía la gente. Es la gente de bajo nivel, por la soberanía de Dios. Ahora, yo quiero que entiendas que parte del Evangelio es que el Señor vino por los humildes y bajos de esta tierra. Y dice el Salmo que Dios se siente en las alturas de los cielos y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo levanta al pobre. Y ese Salmo tuvo un cumplimiento profético con la primera venida de Cristo. Porque específicamente en la primera venida de Cristo dice que la palabra profética, cuando se le dio el rollo de Isaías al Señor, dice: he aquí, he venido a traer buenas nuevas de salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor para traer buenas nuevas de salvación, traer libertad a los cautivos y traer buenas noticias a los pobres. El Señor en su palabra venía a hablarle a los pobres, a los bajos, a los enfermos, a los menesterosos, es otro término. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor se ha guardado un remanente débil. Cómo a David, por ejemplo, se le juntaron mancos, cojos, empobrecidos, dice la historia en 1 Samuel. Dios quiere obrar en un corazón humilde. De hecho, cuando viene a María, se cumplió esto, que Él venía a los pobres. Dice Lucas 1:48, porque has mirado la humilde condición de tu sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Se refiere a una condición de pobreza financiera, de debilidad, como lo era María. Y en Jerusalén muchos habían quedado despojados de sus posesiones. Recuérdate el versículo 1, Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. No sabemos, pero algunos dicen que fue la primera persecución de Saulo mismo, de Esteban, después de Esteban que persiguieron. Entonces era gente que sufría. Ahora, quiero hacer un puente. Hermanos, yo sé que aquí hay personas que batallan financieramente. Ahora, tenemos que ser honestos con lo que es los niveles de pobreza. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, yo no creo que aquí haya alguien que esté en pobreza extrema. Dícese pobreza extrema de aquel momento en donde no hay para comer. No hay un techo. Hay lugares en nuestro país en donde hay pobreza extrema. En Latinoamérica, en África, hay, por ejemplo, una persona que se dedica a pepenar la basura. Hay lugares en la calle, fuera de la ciudad, lugares rurales. Pero esta generación es considerada la más rica de toda la historia. Sin embargo, ya que tenemos riquezas, comodidades, techo, ropa, que podemos escoger incluso entre 2 pares de zapatos probablemente o más. Sin embargo, hay algunos de ustedes que batallan en el área financiera. Y la palabra de Dios tiene algo que decirte, que creo que es parte de las pruebas. Y es una prueba contemporánea que realmente aprieta, ahoga. Y quiero decirte que hay muchas razones para estar en esta prueba. Una de ellas puede ser por causa de tu mismo pecado. Que tú hayas gastado mal, que tú hayas invertido mal, que tú hayas sido negligente en tu trabajo, irresponsable,
perdiste el trabajo, no por una injusticia, sino por una irresponsabilidad. Ese es un tipo de forma en la que puedes incurrir en pobreza, malas decisiones. Pero hay otra pobreza, hermanos, y quiero que entendamos la soberanía de Dios. Dios da a quien Él quiere y como Él quiere. Y hay personas que son fieles y son responsables, pero simplemente no han tenido la bendición en esta vida que a lo mejor tú tienes. Yo quiero hablar, hermanos, para todos aquellos que de alguna u otra manera estamos o están viviendo en una situación de humilde situación. Vamos a enfocarnos en la pobreza financiera, pero puede ser una pobreza física. No sé si te ha tocado ir bueno, me imagino que sí, todos hemos ido a los hospitales generales, a los seguros sociales, en la sala de emergencia. Hay gente que realmente, tú estás aquí sentado y con aire acondicionado y vas a ir a comer con tu familia, a lo mejor a un buen restaurante o a tu casa. Pero hay gente que en este momento está sufriendo carencias bien tremendas, carencias de salud, de soledad, de pobreza. Y la iglesia somos llamados a pensar en el pobre. Pero ¿qué le dice el Señor a este pobre? ¿Qué es el consejo que le dice a este hermano de humilde condición? Y le da otro imperativo, le dice: gloríate en tu exaltación. Gloríase en su exaltación. ¿Y de qué está hablando, hermano? Esto es bien importante entender. No necesariamente significa que una persona pobre, y esto es bien importante en la teología, que la persona pobre ya es salva por ser pobre. Porque este capítulo ha sido mal entendido. Estos tres versículos han sido mal entendidos, en donde alguien puede pensar que está condenándose rico, y ya veremos que no. Y no está diciendo el pobre va a ser exaltado por ser pobre. Ahora, eso es la premisa, ahora lo quiero demostrar. No está diciendo que el pobre ya va a ser exaltado, le está diciendo que se gloríe en su condición. Lo que quiere decir es que la condición de pobreza en esta tierra, escucha esto, no es la medición o valoración que Dios le da a nuestras vidas. A diferencia del mundo, vales por lo que tienes. Lamentablemente hasta para casarse, hermano, jóvenes, llegas con la suegra y dices, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y a qué se dedica? O sea, es intrínseco en nosotros. Suma más puntos, o sea, estamos hablando de la visión terrenal, el que tiene más. Ya bien enamorada, hermana, yo creo que tú diste el sí. Cuando eres novia, un novio, es fácil ir a comer taquitos y salir como puedes, pero la vida va apretando. Y entonces comienza a haber una necesidad financiera. Y estaba estudiando esta mañana y recordando un mensaje que compartí sobre el manejo de las finanzas. Una de las razones de mayor divorcio, si no es la 1, es la 2, problemas financieros. Uno de los mayores problemas por el cual se descalifican ministros, problemas financieros. Entonces creo que es de vital importancia. Y el primer consejo que nos da, si tú estás batallando en alguna carencia, en pobreza, es gloríate en tu exaltación. ¿Qué quiere decir? Te implica dos cosas. Implica una cosa presente y una cosa futura. La presente, hermanos. Mira cómo dice el versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. No está diciendo que este es un cheque en blanco, que todos los pobres del mundo se gloríen en su alta posición por ser pobres, sino el hermano, y esa palabra hermano es adelfo, es hermano en Cristo. Y esto es lo que está haciendo, poniendo nuevamente la mirada por encima del sol. Y te dice, si en la soberanía de Dios, tú, el Señor, ha determinado que seas pobre en esta tierra, gloríate en tu alta posición espiritual. Ahora va a sonar, ay pastor, usted, porque no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo financieramente. Qué bonito, ¿verdad? Que te digan, Dios te bendiga. Bueno, más adelante Santiago nos va a decir, no le digas hermano, Dios te bendiga, sino bendícelo. Pero si tú estás sufriendo
y eres hermano, mira qué tan bendecido eres. Lee conmigo Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios. ¿Cómo dice? ¿A dónde te ha bendecido? En los lugares celestiales. En Cristo Jesús Él te ha exaltado, te ha levantado, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Algunos dicen que este versículo es uno de los versículos más gloriosos de la exaltación de los humildes. Le dicen que Pablo ahí en Efesios 1 suelta una doxología, una adoración donde dice: bendito sea el Dios y Padre. Y esto es el punto con Santiago, esta es la referencia con Santiago. Si tú eres humilde de condición, pero eres hijo de Dios, eres más bendito que alguien que tiene riquezas. Gloríate en tu alta posición. ¿Cuál es tu alta posición? Léela. Escogido antes de la fundación del mundo, adoptado como hijo, predestinado para santificación, amado según su gracia. Esta es tu posición, esta es tu alta posición. ¿Qué te está diciendo? No te gloríes en tu pobreza, no te deprimas en tu pobreza, gloríate en que ya eres bendecido, si eres adelfo, si eres hermano en Cristo. Hermanos, y esto es de gran esperanza cuando hay momentos de sufrimiento, cuando hay nubes oscuras, cuando está llegando a fin de mes y no ves de dónde va a venir la provisión. Tú eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso ha hecho tanto daño el evangelio de la prosperidad, porque ellos quieren una bendición aquí y ahora, y te dice: si no tienes trabajo o no tienes lana, tú estás mal, algo has de haber hecho mal. Y no necesariamente, hermanos, no necesariamente. Echa toda condenación a un lado. Yo me pongo a pensar la condenación que puede sentir un padre de familia que trabaja duramente, de sol a sol, un albañil, un mecánico, que se parte la espalda trabajando y no hay provisión, y llega a una iglesia donde le dicen: su problema es que usted está en pecado, hermano. ¿Cómo crees que sale de ahí? Pero el evangelio es lo contrario. Te dice: considera tu alta posición actual, pero considera tu alta posición futura. ¿Por qué se exaltará al pobre? Y esto es parte de que lo entiendas bien. Algunas doctrinas han hecho pensar que ser pobre en sí es lo virtuoso. En la época medieval se acostumbró el ascetismo religioso. Hay votos de pobreza. Los sacerdotes, para ser sacerdote, tienen que hacer un voto de pobreza. Y se ve como virtuoso el apartarse a un monasterio, el sufrir. Y hay iglesias cristianas también en donde quizás se interpretan mal estos textos. Dicen: el problema es ser rico. La Biblia no está diciendo eso. El problema está donde está tu corazón. Y te dice que no va a ser exaltado por ser pobre. Esto es bien importante que lo entiendan. No va a ser su posición de salvo. Y quiero decir algo de Santiago. Y aguas, hermanos, porque estamos empezando la serie. Santiago no son prerequisitos para la salvación, y es donde muchos tropiezan en Santiago. Nos va a hablar de que no tengas pecados de la lengua, que no ames al mundo. Entonces el error de venir a Santiago pensando me está diciendo qué tengo que hacer para ser salvo, sería como un evangelio de obras. Santiago está hablándole a creyentes que ya son salvos y te está diciendo: gloríate porque ya eres hermano,
Y si Dios ha determinado tenerte en pobreza, tienes una bendición espiritual eterna. Ahora, nos da no solo esperanza en lo presente, eso eres ahorita, sentado en los lugares celestiales con Cristo ahorita. Es como la adopción, hermanos. Hay un instituto en Ciudad Juárez, no es comercial ni nada, conozco al director, hace mucho tiempo que no hablo con él, se llama Los Ojos de Dios. Es un orfanatorio que recogen niños con minusválidos, pero con enfermedades severas como parálisis cerebral, algunos con espalda bífida, algunos con síndrome Down, que los regalan. Hay unas historias trágicas que los tiran a la basura y ellos recogen estos niños. Y hay padres que niños ciegos, que en esa condición van y los adoptan. Es realmente lo que aconteció con nosotros con el Evangelio. Vino a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a los pobres. Y eso es lo que está diciendo. Tú gloríate que tú no eras, pero ya estás sentado y eres hijo. El que estaba tirado y muerto es hijo. Ahora, el pasaje tiene una connotación eterna. Donde no importa la condición desfavorecida del hermano en Cristo actual, sino que su verdadera esperanza debe de estar en lo eterno. Mateo 6:19 dice de la siguiente manera: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El pasaje nos invita a poner nuestro corazón en el lugar correcto, no en el aquí, no en el ahora, sino en lo eterno. Te dice: no hagas tesoros en la tierra. Hermanos, estaba orando ahorita en la alabanza. ¿Cuál es el énfasis que quiero darte yo pastoralmente? Y creo que aquí hay un énfasis importante para ti. ¿Dónde está tu corazón? Porque el que tiene carencias, no creas que es tan fácil poner su corazón en Dios. Voy a poner tentaciones comunes, no quiere decir que tú las hayas tenido, pero tentaciones comunes que tiene una persona desfavorecida: la queja, la comparación. Si yo te he servido tantos años, ¿por qué me tienes así? La murmuración. Hay hermanos aquí, fíjate qué tremendo, que me han dicho que el Señor los ha bendecido, tienen su casa bonita, y me dice: ay, a mí me da un poco de pena que venga tal hermanito de la iglesia a mi casa. Yo le digo: ¿por qué te da vergüenza? Es que vaya el hermano como a juzgarme. ¿Tú crees que esa es una correcta posición de alguien que está en pobreza, llegar a la casa de un hermano que ha sido más bendecido que tú y juzgarlo? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nuestro corazón, aunque esté pobre, está en las riquezas de este mundo. Muchas veces vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Llegan jóvenes, ya grandes, adultos, y dicen: mi papá, mi mamá me dieron todo, pero nunca los vi. Siempre trabajando. No me criaron, me crió la abuela, o en términos más sencillos, gente que se va para los Estados Unidos dejando niños chiquitos. Es una fuerte tentación, pero nos dice Mateo: pon tu mirada en lo eterno. Aquí la polilla destruye, la herrumbre es lo que se come, el hierro, el fierro, los metales. La polilla, una vez recién casado me regalaron un suéter de lana de casimir, bien bonito, y lo usas en Navidad y para Año Nuevo o algo así. Luego lo vuelves a guardar. La siguiente Navidad con un tremendo hoyo así. El Señor me mostró este pasaje tan sencillo. Todo se va a quedar aquí en la tierra, hermanos.
Todo se va a quedar aquí en la tierra. Por eso te dice, pon tu corazón no en las riquezas. Miren, los fariseos, hermanos, dice Lucas 16:14, eran amantes del dinero. Dijo los fariseos que eran amantes del dinero. Ahora, paréntesis, ¿quién era un fariseo? Un maestro de la ley. O sea, que no estaba en la ley que dijera, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, vas a encontrar casas que tú no hiciste. O sea, los fariseos deberían de entender la gracia. Vas a prosperar en la tierra, pero cuídate de no olvidar que fuiste esclavo. Sí, pero aquí eran amantes del dinero. Sería similar a que yo les esté enseñando la palabra y que lamentablemente pasa, hermano, que hay muchos, yo no les llamaría siervos, sino pastores que levantan un púlpito por ganancia deshonesta. A mí a veces me da vergüenza, no me avergüenzo del evangelio, quiero decir esto, pero me da vergüenza por el testimonio que otros han dado, decir que me dedico a ser pastor con la gente no secular, con la gente secular. Porque inmediatamente hacen los comentarios y las bromas y dicen, qué padre, ¿no? Pongo yo me dijo una vez un profesor en la universidad, pongo yo un púlpito y con la labia que tengo, dijo, rápido me enriquezco. ¿Por qué dicen esos comentarios? Porque hay personas, fariseos contemporáneos, que sirven al Señor por ganancia deshonesta. Y hay personas que no sirven, bueno, no diría sirven al Señor, se sirven a sí mismos a través del Señor. Hay personas que no sirven en un ministerio, pero siempre están buscando esta ganancia deshonesta. A estos fariseos amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominables ante Dios. Y les refirió una parábola. Mira el versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo de su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían la llaga. Imagínate que escena más, es una parábola. Pero él entraba con ropa púrpura y el hombre lamiéndose, los perros le querían lamer las llagas, no tenía provisión. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda, el mismo principio de Santiago, que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora, en la eternidad, él es consolado aquí y tú estás con agonía. Nuevamente, hermanos, si tú eres una persona bendecida financieramente, la Biblia no condena tus riquezas. Condena que pongas tu fe en las riquezas y que no te acuerdes del pobre. Él dice, ok, tú rico de este mundo ya tuviste tu consuelo. Ahora este hombre que sufrió, que languidecía migajas, está disfrutando de la presencia de Dios. Hermanos, lo que el Señor quiere es que la condición de ser pobre no es la que te da la salvación, sino que la prueba de la escasez nos pueda volver realmente humildes. O sea, lo que dice que heredarán el reino de los cielos son bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, quiero decirte esto, benditas pruebas de la escasez, porque realmente nos quebrantan. Realmente el padre que tiene que llevar alimento a su casa, el que está desempleado ya por 3, 4 meses, realmente dobla sus rodillas pidiendo de otra forma, hermanos. ¿No es cierto? ¿Has estado ahí? Yo he estado ahí. Y hemos visto la mano de Dios obrar. Vino un hermano después del primer servicio y me dijo que su madre quedó viuda y
sacó adelante a 6 hijos. Porque Dios es bueno, y bueno en gran manera, y provee de maneras que a veces no nos damos cuenta, pero lo que el Señor a veces quiere, mis hermanos, no es que esto sea una tentación en donde tú comiences a caer en una actitud, en lugar de humilde, comiences a caer en envidia, en pecados de justicia social, sino que realmente puedas aprender de tu maestro. Todo el Nuevo Testamento nos llama que son bienaventurados los pobres en espíritu. Es una enseñanza de la Biblia. Dijo Jesús, Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Les suena algo, hermanas? ¿Sí? Están estudiando un libro en los discipulados que se llama Manso y Humilde. Y dice el pastor Ortland que ese libro tiene como objetivo mostrarte el corazón de Dios. A diferencia de otros libros que te dicen lo que Dios ha hecho. Él te dice, te voy a mostrar, en este versículo Jesús se presentó como es Él. Manso, alguien que no responde a los insultos, a las tribulaciones. Es como un caballo que no es bronco, que está dominado. Esa es la mansedumbre, que está dominado, que tiene toda la fuerza para patearte, pero no lo hace, es manso. Y dice, iglesia, bienaventurados los mansos, pero también los humildes de espíritu. Si tú estás pasando una prueba de escasez, Dios quiere que te humilles. Dios da gracia a los humildes. La enseñanza del Nuevo Testamento es que Dios se glorifica en la debilidad. Gloríate en la exaltación. Gloríate en Jesucristo. Pero también quiero que veamos que el Nuevo Testamento nos llama a ser sencillos de corazón, agradecidos, contentos con lo que tenemos. No bluff, no, ¿cómo sería bluff? Como mucha espuma, mucho pretenciosos. A mí no me gustan los capuchinos por eso, porque tienen así de café y lo demás que es espuma. Me gustan más los latte, bueno, no me sé los nombres, latte o lo que se le siente el café fuerte y lechita, así está rico. Cada quien, yo sé que algunos de ustedes aman los capuchinos. Pero vivimos en una cultura en donde se sobrevalora qué tienes, cómo vistes, qué conduces. Y la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, 1 de Juan 2:15 al 17, dice claramente, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. Y ese verbo está en un activo, está pasando. O sea, el mundo va a llegar a su caducidad, está pasando. Lo que estamos viendo, los tesoros de este mundo pasan. Y dice, porque el mundo consiste en las pasiones de nuestros ojos. Claro que hay pasiones. Todos queremos hermanos, no te engañes, todos queremos lo más padre, ¿sí o no? Las mejores vacaciones, el mejor confort, especialmente cuando has pagado. Si tú llegas a un hotel que pagaste por un año y te dan mala comida y te dan malas instalaciones, ¿verdad que vas a reclamar? Porque buscas lo bueno. Nadie nos gusta esto. Ahora, el problema es que las pasiones no deben de ser nuestro amo, sino que nosotros debemos de ser humildes, sencillos, es decir, Señor, de gracia recibo. Mira Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes, ya nos dijo Jesús, sean mansos y humildes como yo, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Y mira esta segunda palabra, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hechos 2:46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo algo que le platico a mi esposa es que queremos ser así, sencillos, de corazón. No tiene que ver con la marca de ropa que usas, no tiene que ver con el carro que conduces, con el tipo de casa que tienes. Tiene que ver con una actitud de corazón, sencillo, humilde, prácticamente agradecido, contento.
Porque el que es contento es contento no solo con lo material, sino con todas circunstancias de la vida. No te pones tú de juez y sientas a Dios de juzgado. Dice, ¿por qué me tienes así? Y tú dices, ay, yo nunca lo he hecho. Espérate que te llegue la prueba. Si por ejemplo todas tus amigas se casan y tú ya tienes 30, 34 y te has consagrado en la iglesia, eres una muchacha cristiana que te has entregado a la iglesia, vas a decir, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿Dios me ha olvidado a mí o qué? En vano sirve guardarse. Si tú eres una mujer casada y tu amiga se embaraza 1, 2, 3, a mí me has olvidado, Señor, ¿no has abierto mi vientre? Si ves que tu hermano prospera, puede venir esta tentación y decir, ¿por qué yo? Entonces Dios quiere que pienses en lo eterno y no solo en lo temporal. En otras palabras, debemos de ver cómo un creyente maduro ve su escasez, confiando que Dios lo va a exaltar. Consciente que no vivimos para esta vida. 1 Timoteo 6 dice en el versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Es terrible cómo se van, los grandes ricos se van también con cáncer, igual que el pobre. En el COVID, hubieron ciudades, yo no entiendo esto, que habían fosas comunes. En Ecuador, ¿se recuerdan? En Italia. Los ricos y los pobres juntamente. Y dice el versículo 8, si tenemos que comer y con qué cubrirnos con esto, estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y, y se torturaron de muchos dolores. La fe en dónde está tu corazón, en dónde está tu amor. Estos codiciaban el dinero. Y no dice que el dinero sea la raíz de los males. ¿Qué dice que es el raíz de los males? Al amor al dinero. Piensa tú, todos los dineros fáciles usualmente son mal habidos. Que me ofrecieron esto, que me engañaron con esto. El amor al dinero ha hecho perder amistades, familias. Hay personas que se han peleado la herencia de su padre, hermanos, que crecieron juntos, que se amaban, que eran amigos, se han casi matado. Entonces, ¿cómo es posible que eso pase entre hermanos? ¿Qué crees que es? Amor al dinero. Hay personas que han negado su fe por el amor al dinero. Han comprometido sus valores por amor al dinero. Entonces, 2 consejos prácticos para el hermano que está en pobreza, humilde condición. Si tu condición de pobreza se debe a un pecado como la negligencia, irresponsabilidad, perdiste tu trabajo, gastaste innecesariamente, invertiste mal, probablemente gastaste de más con tarjetas de crédito en cosas que no necesitabas, quisiste tener un estilo de vida que no era el tuyo. Fíjate en nuestra ciudad, qué importancia le dan muchos padres en la escuela que estudia a su hijo. No es el caso de aquí, esta iglesia es ejemplar en este entendimiento de estas cosas. Prácticamente no estoy corrigiendo, casi aquí hay un entendimiento claro de esto. Estoy exponiendo. Pero en nuestra ciudad tú sabes que hay personas, yo lo meto en esta escuela por el estatus, por los contactos. No sabes si la persona tiene, por ejemplo, una universidad si tiene ese llamado, esos dones, esas capacidades. No, para que ahí haga contactos. Joven que está por escoger una carrera, no escojas una carrera por lo financiero.
Pide consejo, pide cuál es tu vocación, cuáles son tus dones. Sirve para la gloria de Dios. Lo financiero es secundario. Yo entiendo que vivimos en un mundo donde hay que hacer uso de los recursos, pero no se toman decisiones en base a lo financiero. Nosotros hablamos con nuestros líderes aquí que esa es una de las premisas que tenemos. Y se le ha aprendido a otros hombres de Dios, no tomamos decisiones en base a lo financiero. No es la medición. Por ejemplo, quisiéramos integrar otro pastor al equipo, por decir un ejemplo, y decimos, no tengo dinero, no podemos. No se toma así. Es la voluntad de Dios que haya otro pastor. O no tomamos decisiones, tú en tu familia, ya tengo, no sé, ya otro hijo, no sé, porque no tengo tantos ingresos. Pregunta al Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tampoco estoy hablando de irresponsabilidad, ¿verdad? Que ya tienes 6 hijos y ganas el salario mínimo. O sea, es medida de lo anterior, pide sabiduría a Dios. Pide sabiduría a Dios. Entonces, si estás en esa situación que tú te metiste en esa bronca, pide perdón al Señor este día. Quiero darles carnita de aplicación práctica. Ven confiando que Él exalta a los humildes de corazón. Humíllate ante Él, dile, perdóname, Señor, no tengo ahorita por mi cabeza, perdóname, ayúdame a redimir este tiempo, provéeme de un trabajo, provéeme de recursos. Número 2, una aplicación para tu vida. Si toda tu vida se ha caracterizado por pobreza, por escasez, y tú has sido fiel al Señor, no es por tu pecado, aplícate esta palabra. Gloríate en tu exaltación, gloríate en tu posición en Cristo, gloríate en que Él un día te va a dar, ya te dio riquezas espirituales en los lugares celestiales, pero te va a bendecir enormemente. Allá no habrá dolor, allá no habrá lágrimas, allá no habrá llanto, allá no habrá escasez, allá serás pleno. Por eso es que anhelamos la patria celestial y no la terrenal. Si esa es tu condición, no envidies, no codicies, sino que dile, gracias Señor, ayúdame a estar contento y me glorío en Jesucristo. Amén. Ahora veamos qué consejo nuestro segundo punto del mensaje le da al rico. Le dice otro imperativo, que el rico se gloríe en su humillación. Ahora no dice el hermano rico, pero por el contexto creemos que también está hablando a los hermanos ricos. Pero que el rico se gloríe en su humillación no se refiere a que Dios quiere humillar a los ricos. Quiero dar bien la doctrina. No es como que Dios tiene saña con los ricos y dice, que este ha prosperado, pues lo voy a humillar. No. Lo que Él quiere decir es, ¿en dónde está el que se debe, en qué se debe de gloriar un hombre rico? Permíteme parafrasearlo así. Para empezar, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que habían ricos. José de Arimatea, que bajó el cuerpo del Señor, ¿se recuerdan? Bernabé, que tenía un terreno. Lidia, quien vendía púrpura y sostenía la obra en Filipos. Entonces, han habido hombres ricos en la Escritura. Abraham, el hombre más rico de la tierra. Lot, su sobrino, tenían tierras. Job tenía riquezas. Por lo que quiere decir es, no te gloríes en tu exaltación, sino que no te gloríes en tu riqueza, no te gloríes en tu seguro médico, en lo que tú has hecho. Esto es bien común en el hombre rico, confiar, yo lo he hecho, como Nabucodonosor. Pero ¿qué le dice al cristiano maduro? Cuídate de no olvidarte que no eres tú el que lo ha hecho, que ha sido Dios en su misericordia quien enriquece a quien Él quiere. Cuando el Señor se presentó, venía caminando y vino un joven rico a Él. Ustedes conocen la historia, y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, guarda los mandamientos. Y dice en Marcos capítulo 10, en el versículo 21 o en el 20, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja
que para un rico entrar en el reino de Dios. Hermano, quiero enseñarte bien este pasaje, porque no queremos que los hermanos que son bendecidos de esta iglesia vayan a pensar que tienen alguna condenación. Y te digo esto porque ha pasado, hermanos. Está el extremo del evangelio de la prosperidad y está el extremo en donde se ve virtuoso ser pobre y vestirse andrajoso y pensar, igualar que la humildad es ser así. No, hermanos. Esto te dice si tú has sido bendecido. Recuerda esto, que donde está tu tesoro estará tu corazón. El joven rico era un hombre excepcional, ha guardado, honraba padre, madre, servía de muchas maneras, pero le digo, mira, entonces está bien, vende todo lo que tienes, véndelo. Y sígueme, y te daré riquezas eternas, te daré una bendición gloriosa, más grandiosa que el hecho de poder tener esto. Véndelo a los pobres. Y ahí se quedó enganchado. Y no pudo seguir a su maestro, no pudo seguir al Señor. Y le preguntan los discípulos, entonces es imposible entrar. Y pone un ejemplo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Algunos comentaristas dicen que en el contexto cultural se refiere a una puertecita que había en las murallas, que le llamaban la aguja, en donde metían algunos productos, o tal vez cabía un niño así, pero bajar a un camello, desmontarle todo lo que traía era difícil, así de difícil. Ahora, la pregunta teológica, ¿por qué es difícil que un rico entre al reino de los cielos? ¿Qué creen que está enseñando el pasaje? Porque puede tender a la confianza en lo material. Y recuérdate de Nabucodonosor. Y esto, hermano, aplica para todos. Suponte que Dios nos permitiera tener una iglesia grandísima y yo un día me parara aquí en el púlpito como Nabucodonosor. Esto lo ha construido mi predicación y mi pastorado y el equipo de alabanza y los hermanos tan fieles. ¿Sabes qué? Estoy robándole la gloria a Dios. Y si tú dices, como muchas personas dicen, esto lo logró que me quemé las pestañas estudiando, soy el mejor cirujano, me lo merezco. Bueno, Dios te dice aguas del verbo aquí, no hay ningún verbo griego ni nada, aguas del verbo, ten cuidado, del verbo griego, échale ojo que no te tropieces, cuidado con la soberbia, no confíes en las riquezas. El problema del joven rico no eran las riquezas, sino su ídolo de las riquezas. El problema es amar el dinero. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y apreciará a uno y despreciará al otro. Amén, lo entendemos, pero no lo aplicamos en el contexto. Mira cuál es el contexto. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. A veces lo ocupan tan fuera de contexto este pasaje que dice, nadie puede tener dos trabajos, porque o va a quedar bien con uno o mal con el otro. Nadie puede tener dos equipos, o jugar fútbol y voleibol, no puedes, porque vas a quedar mal en el voleibol. No, el contexto de este pasaje es, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, lo que nos está enseñando es que las riquezas son pasajeras. Cuando dice que se gloría en su humillación, no se está oponiendo a que el hombre tenga riquezas, sino que su confianza no esté en ellas. Dice, pues él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Hermano, si tú eres empresario aquí, de verdad no está hablando de esas empresas. No quiere decir que entonces como soy cristiano mi empresa no prosperará. No, empresas, el término es emprendedurismos, planes, adelante. El que confía en eso se marchitará como la hoja. De hecho, hay muchas
Si tú quieres aprender del manejo de la finanza, recomiendo el libro de Randy Alcorn. Ya lo recomendé la vez pasada, creo que ahí hay un tomo, El principio del tesoro. Y enseña que el principio del tesoro es básicamente tesoros en los cielos. Porque esto va a pasar. Somos la generación más rica de la historia y no sé, vi en YouTube un día de estos un video que en Dubái hay un cementerio de coches de lujo. No sé cuántos han visto ese video. Hay Ferrari, Rolls Royce, Bentleys, así algunos hasta bañados, o sea, parece ridiculez, pero algunos hasta bañados en oro. Y es que los usan 1 o 2 años y ya luego quieren el más moderno. Y hay tanta opulencia que sale más barato dejarlos arrumbar ahí que pagar los impuestos o exportarlos o diría yo, o donarlos. Una donación a la ciudad de Zapopan de todos esos carros de lujos que no están usando allá. Y ese cementerio nos debe de recordar lo que dice la Escritura, que la polilla y el orín o la herrumbre destruyen. Ahí se van a podrir. Hermanos, lo tremendo es que muchas personas viven para trabajar y pasan acumulando y no sabemos el día de nuestra llamada. No sé si este va a ser tu último año sobre la tierra. No te estoy salando, como dicen los chavos. No sé si va a ser el mío. Pero recuerdo una persona que me decía, mira, mis padres trabajaron toda la vida, yo nunca los vi, nunca tuvimos vacaciones, nunca servíamos, nunca salíamos, siempre trabajando, siempre me crié con mi abuela y aprecio todo lo que tenemos, pero me hubiera gustado compartir más con ellos. Cuando ya lo podían disfrutar, se murieron. La vida es pasajera, hermanos. Eso quiere decir la ilustración de la flor. Dice Lucas 12, 16, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Ya no tengo, perdón, dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré, alma mía, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Ese es el retiro soñado de aquel tiempo. Ya trabajé, ya no voy a trabajar. Ya están ahí acumulados, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ahora, ¿qué está diciendo? No está diciendo que no ahorres. De hecho, Proverbios enseña que seas como la hormiga, que seas sabio, que vayas, que ahorres. No está diciendo, no está prohibido en esta iglesia ni hay un ascetismo que cotices para tu retiro, que ahorres, que pienses en tu familia. Pero hermana, aquí hay hermanas viudas, aquí hay hermanas solas. A lo mejor a ti no te dejaron una pensión. ¿Y quién es el que te ha sostenido? Dios. Hay personas que le piden ahora en los requisitos de matrimonio, te me voy a casar, pero ¿qué seguro de vida tienes? ¿Qué me vas a dejar si te mueres? O sea, ya van pensando en un ganar según ellos. Pero lo que dicen no es que no ahorres, sino que necio, no hiciste tesoros en lo eterno. Pensar que nuestro dinero y nuestros recursos son, el destino final es aquí, es vivir afligido, acumulando dinero, pensando en lo temporal y no en lo eternal. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Hermanos, la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No somos de esta tierra. Imagínate, tú vas a acampar, no sé cuántos les gusta acampar. Ayer estaba hablando con una familia que va a acampar y le gusta. Y tú te llevas, dice el pastor Miguel Núñez, le oí esta ilustración, tú te llevas al campamento tu closet, tus tacones, tu abrigos de diferentes, el de piel, el de cebra, el de... bueno, yo cuando era novio de mi esposa íbamos a acampar con su familia a veces y me decía mi suegra amablemente, mis cuñados y a mí que si le llevamos el colchón.
Ahí nos metíamos en la tienda de campaña, pero con su colchón, eso sí. Bueno, un campamento que te gusta por largo, como el del Señor Jesús, 40 días en el desierto acampando, no te vas a llevar toda tu vida. Y dice Randy Alcorn en el libro, nuestra vida es un punto comparado por la eternidad. Pero nosotros pensamos que este es nuestro hogar. E invertimos aquí. Y hacemos tesoros aquí. Y nuestra cuenta, si puede usar este término, nada que ver con el Evangelio Profético, nuestra cuenta bancaria de los cielos está en ceros. No invertimos allá. Así que quiero concluir el mensaje con 3 aplicaciones prácticas para los ricos. Ricos o bendecidos, porque si tú has sido bendecido. Número 1, el tema del dinero es un tema de soberanía de Dios. Si tú has sido rico, es Dios que te lo ha dado. Dios te lo ha dado, nunca te olvides de eso. No se jacten, dice 1 Samuel 2:3, ustedes con orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Quebrados los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Ese es el canto de Ana, parecido a lo que dice Santiago. Si tú tienes riquezas este día, dile gracias, Señor, porque en tu soberanía me las has dado. Segundo consejo, es importante ver con lo pasajero de las riquezas que no pongas tu corazón en ellas. Los que quieren enriquecerse, dijo Pablo a Timoteo, caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque raíz de todo mal es el amor al dinero. No pongas tu esperanza en las riquezas temporales. Pueden pasar. Los grandes ricos, algunos dicen que han caído 2, 3 veces y se han vuelto a levantar de cero. No vales por lo que tienes, vales por lo que Cristo ha hecho en ti. Y tercero, acumula tesoros en los cielos, es decir, invierte en lo eterno. No pienses en el dinero como un amo, sino como un siervo. Sé generoso. Creo que el pasaje infiere que seamos como Cristo, que pensemos en el hermano de condición menos favorecida. Y ahí les dejé la tarea, mira esta 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo enséñales. O sea, yo como pastor tengo una responsabilidad con los que tienen dinero. Tengo que enseñarles esto. Número 1, que no sean altaneros. Lo que estamos diciendo, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. El altanero es el que ve de menos al pobre. Que solo con mi estatus social. No seas así. Tú eres un rico creyente, entonces no seas altanero. No pongas tu confianza en las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Quiero darte una palabra también de ánimo si eres bendecido. Disfruta de las cosas porque Dios te las ha dado. Disfruta de ese viaje, disfruta de esa comida, que otro hermano no la tiene. Y dale gracias a Dios, dile gracias, Señor, porque es gracia sobre gracia. No solo que me has perdonado, me has lavado, sino que en esta tierra me bendices con favores y misericordia. Nunca te olvides de ser agradecido. Disfruta. Y dice, enséñales, Timoteo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de los que en verdad es vida. Yo me recuerdo de un jovencito que su papá era pastor en Ciudad de México. Pasaron muchas pobrezas de niño. Una vez me platicó de que, bueno, le compraban zapatos nuevos, le compraban agujetas nuevas, se los cosían y todo. Y este muchacho de joven tuvo la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, prosperar, tener un salario. Y él me dice, mira, yo no tengo un ministerio de predicar, pero yo todas las veces yo ayudo a mi papá y a otras obras. Digo, wow, está siguiendo el mandato de Timoteo. Yo, hermanos que tienen bendición, yo no les estoy pidiendo nada para mí, pero la Biblia les enseña
que ustedes sean generosos donde vean necesidades. Y quiero decir esto, no es correctivo. Si tú eres nuevo en esta iglesia es hermosa en eso. Yo no puedo mencionar nombres porque los voy a avergonzar. Yo tengo amigos aquí que están viviendo como dice este pasaje, que dan. Tengo una familia amiga que en las navidades dice, no, pues ¿para qué nos regalamos nosotros? No necesitamos otro suéter, otra camisa, vamos a bendecir. ¿Quién de la iglesia necesita algo? Muchas de las cosas que ustedes ven aquí no solo es por la ofrenda regular, es por hermanos que se me acercan, me dicen, quiero bendecir al Señor, a la iglesia, están acumulando tesoros en los cielos. Piensa siempre que trae gloria a Dios. Y todo esto se cumple, amados hermanos, porque hay uno que era el rico. Ese rico, el verdadero rico, el dueño del cielo y de la tierra, el rey del universo, se hizo pobre, pobre hasta lo sumo, nació en Belén, nació con María, nació en el pesebre para rescatar a los que estábamos en ese pesebre. Vivió como pobre, el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. A nosotros nos encantan las almohadas, padrísimas, los hoteles de 5 estrellas con cushion y todo eso, es padrísimo. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Pero el Evangelio nos dice por qué se hizo pobre. Para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Este mensaje no es moralismo, ¿de qué hablamos? Sé generoso, no te quejes, no. Este es el mensaje central del Evangelio. El rico se hizo pobre para levantar a los pobres y ahora sentarlos como ricos, y por lo tanto se le da un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, porque se humilló para que ante ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que cualquiera sea tu condición, iglesia, gloríate en Jesucristo. No te gloríes en tu pobreza ni en tu riqueza, gloríate en Jesucristo y permite que Dios se glorifique en la prueba que estás viviendo, la prueba de pobreza o la prueba de riqueza, todo para su gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este hermoso canto que empecé diciendo, por encima del sol. Hay una vista real, ahí la vida se puede ver como es en verdad. Acompáñame a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.